primera vista parecen escenas sacadas de una película de ciencia ficción o una obra de arte digital creada por inteligencia artificial. Pero estos paisajes no son obra de una computadora, no son hechos por el hombre y tampoco son una ilusión óptica. Desde montañas con colores de arco iris hasta mares que brillan en la noche. En este video vamos a analizar algunas de las obras más extraordinarias y coloridas de la naturaleza en nuestro mundo. Pero antes de empezar la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. El eucalipto arcoíris. No es común ver un árbol que tenga más de uno o dos colores en su tronco, pero en algunos bosques tropicales hay una especie de árbol que parece un arcoíris natural creciendo en medio del bosque. Este es el eucalipto arcoíris. Se puede encontrar en los bosques tropicales de Indonesia, Papúa Nueva Guinea y otras regiones cercanas. A primera vista parece que un pintor decidió usar todo el tronco del árbol como su lienzo. En el tronco de este árbol se puede ver una combinación de verde brillante, azul, violeta, naranja, rojo y marrón. Todos estos colores están juntos en un solo árbol, pero aquí no hay pintura. El secreto está en la corteza del árbol mismo. A medida que crece el eucalipto arcoíris, poco a poco se va desprendiendo su fina corteza exterior en diferentes partes de su tronco. Cuando la parte interna acaba de quedar expuesta, es de color verde porque todavía tiene clorofila en la corteza fresca. Con el tiempo, al estar expuesta al aire, la lluvia y el sol, la composición química de la corteza cambia. Poco a poco, el color cambia de verde a azul, luego a violeta, naranja, rojo y finalmente se vuelve marrón antes de desprenderse de nuevo. Debido a que este proceso no ocurre al mismo tiempo en todo el árbol, se pueden ver diferentes etapas de cambio al mismo tiempo. El resultado es un mosaico natural de colores que parece imposible para un solo árbol. Otra razón por la que esto es especial es que no hay dos eucaliptos arcoíris que sean exactamente iguales. Incluso el mismo árbol cambia de apariencia a lo largo de los meses porque su corteza sigue mudándose constantemente. Debido a su apariencia única, esta especie también se ha plantado en diferentes lugares tropicales y subtropicales como Hawái, algunas partes de Florida y otras regiones cálidas del mundo como árbol ornamental. Y cada vez que alguien lo ve por primera vez, la reacción suele ser la misma. Parece hecho por el hombre, pero en realidad es una de las obras de arte más coloridas de la naturaleza. La playa de arena. Normalmente la arena en las playas que vemos es de color blanco, negro o a veces dorado. Pero en una parte remota de la isla grande de Hawái hay una costa que parece estar cubierta de esmeralda triturada. Esta es la playa Papaculea. Es una de las pocas playas de arena verde conocidas en todo el mundo. Su color único está directamente relacionado con el volcán. Hace miles de años hubo actividad volcánica en ese lugar y se formó un cono de ceniza. Dentro de las rocas expulsadas por el volcán hay una alta concentración de un mineral llamado olivino. El olivino es de color verde natural y normalmente se forma en el magma bajo tierra. Con el paso del tiempo, el viento, la lluvia y la erosión fueron desgastando lentamente las rocas volcánicas. A medida que se rompen, se liberan pequeños cristales de olivino. Aquí es donde entra en juego el océano. Con cada ola del mar, muchas partículas ligeras son arrastradas. Pero los cristales de olivino son más resistentes y pesados que otros materiales a su alrededor. Por eso, se acumulan en la orilla mientras los otros componentes desaparecen poco a poco. El resultado es una playa con un color verde claro. Cuando la arena está mojada, brilla aún más y parece como si hubiera pequeñas gemas esparcidas junto al mar. Cuando está seca, el color se vuelve más suave, pero el tono verde sigue siendo notable. Tampoco es fácil llegar hasta aquí. Por lo general, es necesario caminar una larga distancia bajo el sol intenso y atravesar un paisaje volcánico áspero antes de llegar a la propia costa. Pero para muchos visitantes eso forma parte de la experiencia, porque con cada paso hacia Papaculea es como si viajaras a un lugar que se parece más a otro planeta que a un destino de playa común. Azul verdadero. En la mayoría de las plantas y animales, casi no existe un pigmento azul natural que aparezca en sus cuerpos. Eso significa que muchos organismos parecen azules, pero en realidad el color químico que tienen no es azul. Lo que vemos es una ilusión óptica creada por la física. Uno de los mejores ejemplos de esto es la mariposa morfo. Cuando la luz incide sobre sus alas, parece que brilla un azul muy intenso. Pero bajo el microscopio,
Se puede ver que el color no proviene del pigmento, sino de una estructura diminuta en la superficie del ala. Estas estructuras microscópicas están organizadas de tal manera que reflejan la parte azul de la luz, mientras que otros colores desaparecen o se dispersan. Este mismo principio se aplica a muchas aves de color azul. Por ejemplo, el arrendajo azul no tiene pigmento azul en sus plumas. La disposición especial de las capas microscópicas en las plumas es la razón por la que nuestros ojos ven el color azul. Incluso los ojos azules de las personas no usan pigmento azul. El color también es resultado de la forma en que la luz se dispersa y se refleja dentro del ojo. En las plantas hay flores que parecen azules, pero la mayoría de las veces no usan un pigmento azul verdadero. En cambio, modifican las propiedades químicas de los pigmentos que normalmente son rojos o morados para que parezcan más azules a nuestros ojos. Así que cuando veas un animal o una flor de color azul brillante, es muy probable que el material en realidad no sea azul. Lo que ves es un uso muy inteligente de la luz y quizá esa sea una de las cosas más asombrosas de la naturaleza. A veces, los colores más hermosos no los crea la química, los crea la física. Lagos rosas. Se encuentra en Middle Island, una isla pequeña y casi sin habitantes permanentes en la costa de Australia Occidental. Lo primero que notarás aquí es el color extraordinario del agua. No es un rojo pálido ni un rosa tenue. Todo el lago tiene un color rosa brillante y casi increíble que se puede ver incluso desde el aire. La vista es aún más llamativa porque está rodeada de un denso bosque de eucaliptos. Entre el lago y el océano hay una delgada franja de arena blanca. Por eso, en un solo lugar se combinan los colores rojo, verde, blanco y azul. Este lago ha sido conocido desde hace mucho tiempo. Ya desde principios del siglo XIX, los exploradores europeos lo habían registrado y durante más de 2 siglos ha mantenido su color único. Lo más sorprendente es que el color no desaparece incluso si pones el agua en un recipiente. Esto significa que no es simplemente un efecto de la luz o el reflejo. Según los estudios, es probable que el color provenga de la combinación de microorganismos que viven en las aguas de altísima salinidad del lago. Incluye algunos tipos de algas y microorganismos que producen pigmentos para sobrevivir en condiciones extremas. También hay muchos lagos salados en diferentes partes del mundo que a veces se vuelven rosados. Pero por lo general, eso solo ocurre en ciertas temporadas. En el lago Hillier, parece que la extraña condición se ha vuelto permanente. Hasta ahora, los científicos siguen estudiando por qué este proceso es tan estable en comparación con el de otros lagos similares. Y quizás esa sea la razón por la que sigue siendo una de las maravillas naturales más asombrosas de Australia. Las montañas arcoíris. Desde lejos se pueden ver las capas de rojo, naranja, amarillo, verde e incluso azul que parecen fluir sobre las colinas. Estas son las montañas arcoíris de la provincia de Gansu. A primera vista, es difícil creer que los colores sean reales. Parece una obra de arte digital o una escena creada por gráficos por computadora. Pero lo que se ve ahí es el resultado de procesos geológicos que ocurrieron durante millones de años. En la antigüedad, esta región estaba cubierta por ríos, lagos y vastas llanuras donde continuamente se acumulaban arena, lodo y otros sedimentos. A lo largo de muchísimo tiempo se formaron gruesas capas de roca. Cada capa tiene diferentes minerales y composición química. Con el tiempo, debido al movimiento de las placas tectónicas, estas rocas se elevaron desde el subsuelo. Después de esto, millones de años de lluvia, viento y erosión moldearon poco a poco el paisaje que vemos hoy. Cada color tiene su propio origen. El rojo intenso generalmente proviene del óxido de hierro o el óxido de fierro. El amarillo proviene de otros minerales ricos en compuestos de hierro, mientras que el verde y otros colores son resultado de diferentes depósitos químicos que se formaron bajo distintas condiciones ambientales en la antigüedad. En pocas palabras, cada franja de color es como una página de la historia de la Tierra apilada una sobre otra. Ahora, millones de turistas visitan este lugar para ver en persona el paisaje que a menudo se confunde con una imagen editada en Internet. Pero cuando estás parado en la plataforma de observación y ves las olas de color que se extienden hasta donde alcanza la vista, rápidamente entiendes por qué es una de las formaciones geológicas más impresionantes del mundo. Cristal de bismuto. En su forma común, no tiene un aspecto especial. Es solo un metal plateado que fácilmente se puede confundir con muchos otros elementos. Pero cuando se derrite y se enfría de la manera correcta, comienza a ocurrir un proceso extraordinario. Mientras se forma el cristal,
los bordes crecen más rápido que el centro. Por eso, se crean capas sucesivas que parecen una escalera ascendente. El resultado son formas geométricas que parecen hechas por un arquitecto, no por la naturaleza. Y sobre todo colores que son casi imposibles para un metal. Aquí se pueden ver el azul, violeta, rojo, verde, dorado y plateado brillando al mismo tiempo en la superficie del cristal. Pero en realidad, no es color lo que está pegado al metal. Lo que vemos es el efecto de una capa extremadamente delgada de óxido que se forma cuando el bismuto entra en contacto con el oxígeno. Cuando la luz incide sobre esta delgada capa, se produce una interferencia en las diferentes longitudes de onda de la luz. El resultado es un efecto arcoíris natural que cambia dependiendo del grosor de la capa de óxido. Así que, aunque sean el mismo elemento, no hay dos cristales que tengan exactamente la misma combinación de color. Otra razón por la que el bismuto es popular entre los aficionados y coleccionistas es porque tiene un punto de fusión relativamente bajo en comparación con muchos metales. Por eso es posible hacerlo cristalizar bajo condiciones controladas sin necesidad de equipos de laboratorio complicados. De entre los millones de elementos, piedras y minerales que se pueden encontrar en nuestro mundo, es sorprendente pensar que uno de los más coloridos proviene de un metal que a simple vista parece completamente ordinario. Y tal vez esa sea una de las verdades más fascinantes sobre la naturaleza. A menudo, las cosas más ordinarias esconden las sorpresas más asombrosas del mundo. Alejandrita. En el mundo de las piedras preciosas, pocas tienen una reputación tan especial como esta, porque aunque la piedra permanece igual, parece que cambia de color dependiendo del tipo de luz que la ilumina. Cuando está bajo la luz natural del día o una luz blanca fría, a menudo se puede ver su color verde intenso que se parece al de una esmeralda. Pero cuando se acerca a luces más cálidas como la de una vela o una luz con mayor presencia de longitudes de onda rojas, poco a poco se vuelve de un rojo intenso como un rubí. Para quienes lo ven por primera vez, parece que están viendo una piedra diferente. El secreto está en la estructura microscópica del cristal. La alejandrita contiene una pequeña cantidad de cromo, un elemento que también es responsable del color de algunas piedras preciosas conocidas. Debido a la forma única en que absorbe la luz, el color que perciben nuestros ojos varía dependiendo de la longitud de onda dominante en el entorno. La piedra no cambia, lo que cambia es la luz. Y la alejandrita es uno de los pocos minerales que puede mostrar ese cambio de manera muy clara. Esta piedra preciosa fue descubierta por primera vez en los montes Urales de Rusia en el siglo XIX. Debido a su característica excepcional, rápidamente se convirtió en una de las gemas más buscadas del mundo. Actualmente también hay depósitos en Brasil, Sri Lanka y algunas partes del este de África. Pero aunque ya existen otras fuentes, la alejandrita de alta calidad sigue siendo muy rara. De hecho, muchos expertos dicen que es más difícil encontrar una alejandrita de clase mundial que algunos otros tipos de alejandrita, diamantes y esmeraldas valiosos. Y tal vez por eso, hasta ahora, sigue siendo una de las creaciones más admiradas de la geología. Una piedra que no cambia de forma, pero que puede cambiar su color justo frente a tus ojos. Bahía bioluminiscente. En lugares como Puerto Rico, Jamaica, Maldivas y otras costas tropicales, hay ocasiones en que el mar brilla con cada movimiento del agua. Cuando alguien nada, deja un rastro de luz. Cuando pasa un pez, parece que deja una línea brillante bajo el mar. Incluso el simple hecho de lanzar una piedra al agua puede provocar una explosión temporal de luz azul. Los responsables de esto son organismos microscópicos llamados dinoflagelados. Cada uno de ellos es tan pequeño que no se pueden ver fácilmente a simple vista. Pero cuando se juntan miles de millones en un solo lugar, pueden cambiar completamente la apariencia del océano. Cuando son perturbados por olas, peces, botes o incluso solo por el movimiento de la mano de una persona, ocurre una reacción química dentro de su cuerpo. En este proceso producen un breve destello de luz. Un solo organismo es casi imposible de notar, pero cuando millones brillan al mismo tiempo, todo el mar parece parpadear. Uno de los lugares más famosos para ver esto es la Bahía Mosquito en Puerto Rico, reconocida como una de las bahías bioluminiscentes más brillantes del mundo, debido a la combinación adecuada de temperatura, salinidad del agua, nutrientes y un entorno protegido. Las condiciones se vuelven perfectas para que estos organismos se multipliquen. Pero no solo Puerto Rico tiene este tipo de paisaje. También hay costas en Jamaica, Maldivas, Vietnam
e incluso en algunas partes de Australia donde aparece el mismo fenómeno en diferentes épocas del año. Para quienes lo ven en persona, a menudo es difícil de describir. Es como si las estrellas hubieran caído al mar. Es como si el agua misma tuviera su propia luz. Y lo más asombroso es que este proceso ha estado ocurriendo mucho antes de que existieran los humanos para presenciarlo. Durante millones de años, el océano ha estado brillando silenciosamente en la oscuridad de la noche, y hasta ahora sigue siendo una de las vistas más surrealistas que la naturaleza puede crear. La depresión de Danakil se encuentra en la parte norte de Etiopía, cerca de la frontera con Eritrea y Djibouti. También es uno de los lugares más bajos de África y está entre las regiones más calientes de todo el mundo. Pero no es el calor la razón por la que se hizo famoso. La verdadera razón es la extraordinaria combinación de geología, actividad volcánica y procesos químicos que ocurren al mismo tiempo en un solo lugar. Debajo de esta región, las placas tectónicas de la Tierra siguen moviéndose. Mientras se separan lentamente, el calor y el magma suben desde las profundidades de la Tierra. Por esto se forman los campos hidrotermales donde el agua muy caliente junto con varios minerales sube a la superficie. Cuando el agua se enfría y comienza a salir, los depósitos químicos quedan en el suelo, y aquí es donde empiezan a aparecer los colores extraños. El amarillo brillante normalmente proviene del azufre. Las partes de color naranja y rojo provienen de los compuestos de hierro. Mientras tanto, la parte blanca está compuesta de depósitos de sal y otros minerales. Cuando todo esto se junta en un solo lugar, todo el entorno parece pintado con colores que rara vez se ven en la naturaleza. Una de las partes más famosas de la región es el área hidrotermal de Dalol. Aquí se encuentran algunas de las formaciones geotérmicas más coloridas de la Tierra, y hay estructuras minerales que se parecen más a cosas que esperarías ver en otro planeta que en la Tierra. Hay formaciones minerales que poco a poco se están desmoronando, mientras que otras nuevas se están formando. Los viajeros tienen que enfrentarse a un calor extremo. En ciertas épocas del año, la temperatura durante el día puede llegar a más de 50 grados Celsius. A esto se suma la ubicación remota y las duras condiciones del entorno. Y quizás esa sea la razón por la que muchos consideran la depresión de Danakil como uno de los paisajes naturales más singulares y coloridos que existen en nuestro planeta. Un lugar que la naturaleza ha estado formando durante millones de años, silencioso, intenso y casi increíble. En nuestro vasto mundo todavía hay lugares y fenómenos que parecen sacados de la imaginación, aunque realmente existen. Así que la próxima vez que veas una imagen que parece demasiado hermosa para ser real, no pienses de inmediato que está editada o hecha por computadora, porque si hay algo que la naturaleza nos demuestra una y otra vez, es esto. A veces la realidad es aún más asombrosa que cualquier cosa creada por el hombre.